Tururururururun, tururururururun. Hey, ¿qué tal amigos y Marvelitas y a cualquier fandom que esté presente en este video? Les habla su amigable vecino del multiverso, Caballero Strange, para esta sección de fin de año en la que me gusta recapitular aquellas series, películas, canciones que marcaron este año, ya sea o porque me enseñaron algo o porque resaltó un aspecto en mí, lo proyecté tal vez, o simplemente porque fue de lo mejorcito que vi en ese mes. En todo caso, y como pues se ve un poco en mi chamarra, en este video analizaré a las series que marcaron mi 2025. Así que sea bienvenida, bienvenide a 12 meses, 12 series. Así que, sin más, ya comencemos. Enero. Tu amigo y vecino Spider-Man. Sin duda me gusta cuando una serie me da una cachetada. Y es que si bien disfruté de los primeros episodios de esa serie producida por Disney de Spider-Man, sentía que se había echado a perder muy pronto. Es decir, de repente me empezaron a aparecer promocionales, trailers de esta serie en donde ya veía a más Spider-Personas, y no solo a eso, sino a villanos de sagas clásicas, lo que me hacía decir, es decir, me hacía malinterpretar que pues todo era hecho para, causar un interés al usar a los villanos más clásicos. Un comentario que nació desde el primer 12 meses, 12 series. Y es que expresé en la parte de The Spectacular Spider-Man mi preocupación de que las nuevas series de Spider-Man se iban por lo fácil, por usar villanos clásicos para llamar la atención. En fin, que cuando se anunció esta idea, bajo el mandato de Disney, me preocupé por esa sobreexplotación de villanos y arcos ya vistos. Pues si bien al principio no había riesgos de que usaran por ejemplo a Venom, pues se decía que explorarían los primeros días de este Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland. Yo dije, jalo. No quería ver a un Spider-Man siendo mordido, pero bajo esa premisa de que sería la exploración de los primeros días de Peter 3 o 1, ya no me acuerdo qué número era en No Way Home, podía sonar interesante. Luego se confirmó que sería una especie de What If, en donde Tony Stark no sería su mentor, sino aquí fue el mismísimo Norman Osborn quien cumplió ese papel, que fue el inicio de los cameos de el actor que al menos en inglés le da la voz al señor Osborn, Colman Domingo, en pues cada área que exploro en esta sección de 12 meses espacio. En fin, fin del paréntesis. Y volviendo con la decisión de cambiar la historia del personaje, podía verse mal al venir de Disney, una compañía con ciertas tendencias a explotar minorías para lucrar y tener esa etiqueta de no, es que wow, sembrando la duda de si sería un intento de ello o un intento genuino que tenía su background. Pero como dije, esta serie me dejó de preocupar, pues demuestra que pese a tener un origen de un personaje tan popular como lo puede hacer Spider-Man, siempre se puede contar una historia interesante y refrescante, en donde si bien el resultado es el mismo, un amigable vecino, el camino es lo que cuenta. Un camino no tan conocido con villanos que demuestran su potencial como Scorpion, y de ahí solo me quedo con lo que dice cosas que deben Peter suceder al final. Siempre encuentran la forma de suceder, a veces sentido y otras veces no. Pero está bien, porque esas cosas nos ponen en el camino de convertirnos en lo que debemos ser. Febrero, ganes o pierdas. Sí, lo sé, critico a Disney, pero tengo Disney Plus. Es lo que hay. Sin duda alguna, me gusta lo que plantea, que a veces todo es cuestión de percepción. Algo que aprendí este año, y que fue un buen primer acercamiento a esta idea de que pese a que no quieras lastimar a alguien, a veces lo haremos sin querer. Y siempre hay un perdedor. La historia que presenta la serie empieza bien, y el desarrollo de algunas historias proponen metáforas muy cool y una animación muy estilizada que representan estos conflictos de una gran manera. Claro que al tratar de muchos personajes y con pocos episodios, algunas historias tienen, a mi sentir, un final muy abrupto, como el de esta madre
y su hija. Siento que elevan mucho esta madurez y el hecho de que no vemos la conversación que ellas tienen cuando dicen debemos hablar, sí me afectó mucho. Aún así comprendo que puede ser por el tiempo, pero un buen planteamiento sí hace esta serie. Marzo, como representante de este mes pongo a 2 hombres y medio. Mi relación honesta con esta serie fue como dice March. Primero fueron nervios, luego ansiedad, luego preocupación, luego aprehensión, luego un poco de sueño, luego inquietud y luego incertidumbre. Y es que al principio, por los primeros capítulos, no me sentía seguro de que fuera para mí. Porque Charlie, mujeriego, y pues, como dijo Juan Gabriel, dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Aunque tiempo después bromean con esa relación de que pese a dárselas de todas mías, pues podría haber algo. Lo que en ocasiones también me causaba cringe. Tal vez de que se basaran en estereotipos. Pero en un momento entre la segunda y tercera temporada, le agarré cariño genuino, haciéndome creer que había evolucionado de clichés a algo más honesto y complejo. Solo que algo entre la entrada de Ashton Kutcher y la salida voluntaria de Charlie Sheen hizo retroceder el encanto de esta serie. Obviamente que cuando llegó el momento yo ya sabía y estaba consciente de las críticas y de lo que la entrada de Ashton significaba. Sin embargo, debo decir que la premisa de un genio millonario la compré y me parecía decente. Solo que no se exploró ese lado y en vez de eso, conforme avanzaban las nuevas temporadas, sentían que querían volver a esos viejos hábitos. Pero si Ashton no era Sheen, le dieron un downgrade a ese personaje, terminando en una parodia que en el último episodio tuvo que agarrarse de todas las polémicas detrás de la producción para causar cierto impacto. Lo que funcionó un poco en mí, pues yo estaba así, viendo esa animación 3D rara. Aún así, me quedo con esos bonitos recuerdos y el hecho de hacerme querer genuinamente a Charlie, con esa relación complicada de Charlie y su mamá, algo triste, pero que me llegó a motivar a lo largo del año para hacer una introspección. Abril, The Ones Who Lives. Esta serie comienza de una forma muy buena, con una metáfora del fuego de parte de Rick en donde se ve reflejado, pues ve el caos del fuego como una fuerza purificadora, una idea que repercutió en mí de cierta manera por los sucesos que pasaron en mi vida y que hizo interesarme genuinamente en lo que pasaría después de ese primer episodio. Solo que al avanzar la serie, este impacto se va, haciendo quedar a esa introspección como una mera excusa del por qué Rick se termina quedando en la República. Y el hecho de que solo él y Michonne terminen derrotando a esta organización super secreta se me hace anticlimático. Literalmente con un líder como Negan se tardaron más tiempo y necesitaron de más recursos, pero me estás diciendo que para esta organización que tenía más recursos, conocimiento militar, requirió solo a 2 personas. ¿En serio? Este hecho hace que se sienta como un trabajo sin corazón, hecho solo para atar los cabos sueltos. Continuando con el universo de The Walking Dead, como representante de este mes pongo a Dead City, una serie que me hizo recapacitar un poco en mi relación con mis perros y de ahí recapacitar en mi relación con los demás y el cómo se relaciona el mundo entre sí, proyectándolo en las acciones que toma Maggie a lo largo de la serie, quien quiere proteger a Herschel a toda costa, por lo que no importa lo que tenga que hacer o cuánto se tenga que mutilar su humanidad que le resta, lo que de cierta manera hace a ese relato volver a esa vibra zombie, en donde es sobre dar a entender que los muertos no son tanto el problema, sino los vivos, lo que asocié con las relaciones del mundo. Y sí, pueda que como dice Ringo Starr o ese video, eso ya se ha visto, la serie principal. Sin embargo, el cómo lo hacen y a los personajes que usan sí les da cierto atractivo, pues Negan fue para mí un gran personaje hasta el final, y si bien su redención en la serie original se siente
fue lógica, no la compré del todo. Y me gusta que partan de que pues sí, fue muy apresurado en esta serie y lo desarrollen. Sin embargo, me quedo en esa primera temporada porque no he visto la segunda y veremos qué tal va eso. Junio. En este mes quería ver una serie LGBT que sonó en parte por la actuación o participación, mejor dicho, de Charlie XCX. O la Charlie Xbox. Sin embargo, no sé cómo, el año se me fue rápido y no logré verla. Y mejor, al ver un promocional de esta serie cuando fui al Pride, me logró interesar genuinamente. Así que decidí verme la serie. Aunque bueno, hay contenido ahí. Más allá de eso, fue un análisis interesante de la infidelidad. Un tema que sí fue muy popular en este año. Es decir, lo vimos en series que retratan esto de años atrás. Lo vimos en la vida real. Y si bien en el caso de Chespirito pueda se retrate este tema con sus causas, no la he visto. Pero sí vi esta serie. Y esta serie plantea cosas interesantes al analizar esta situación desde 5 perspectivas diferentes. Lo que... ¿Qué tal, amigos? Les habla el Caballero Strange, escribiendo el guión para 12 meses, 12 series. Y hago esta interrupción ya que el día en el que grabo esto, 22 de octubre, ocurrió una noticia interesante. Y es que, verán, hablando de mentiras y hablando de infidelidades, llegó este rumor de que Ariana Grande estaría en una relación más bien con Aaron Taylor Johnson, lo cual, un gran cambio. Pero lo que quería decir es que, pues sí, solo es curioso de que escribiendo acerca de eso, pues apareciera ese rumor de que Ariana Grande estaba ahí. Pero bueno, los dejo. Volviendo, quería decir que lo interesante que percibí fue el mensaje de atiende y resuelve tus traumas. Y es que en general nadie realmente amaba a Emmanuel. Que hago paréntesis para decir que fue lo único que no me convenció. O sea, vale para decir que lograba lo que lograba, porque las demás se proyectaban en él, y él, al ser complaciente, pues decía jalo. Y también lo digo por esa escena final, la cual siento que lo que estuvo mal fue el lugar en el que la pusieron, o sea, hasta el final. Pues sí va, porque literalmente Emmanuel está menso. Y esa escena boba de él preparando el funeral y sintiéndose el más chingón estaba de más en ese final, pues rompe con el tono serio y reflexivo y melancólico de que Lupe murió. Que otro paréntesis dentro de este paréntesis para decir que qué gran actuación y escritura tal vez de Lupe. O sea, fue mi favorita y lo resalto porque, o sea, te agrada un personaje que si bien pues era el amante que sabía que se metió aún así, lo que le da un toque villanesco, aún así te agrade y se robe tu corazón. Así que aplausos. Ajá. Ahora sí, volviendo a lo del paréntesis de Manuel. Sí, la escena final sí la hubiera puesto, pero después de que dice que fingirá su muerte a su culpa, para que rematara esta diciéndole: estás inmenso. Siento que hubiera transmitido más, inclusive hubiera sido más graciosa. Pero ajá, fin del paréntesis ahora sí. Y volviendo con el hecho del mensaje de atiende y resuelve tus traumas, vemos la importancia de este. Pues las viudas al principio lloraban al ideal de Manuel, pero cuando se abren y expresan todo y son honestas no solo con las demás sino con ellas mismas, revelan su verdad. Y eso da el coraje para confrontar a Emmanuel y decirle no más. Claro que cada situación puede ser única, pero es un gran y entretenido comienzo. Sin duda me cautivó en cada capítulo, pese a que por el tráiler o por intuición mía sabía al giro. Obviamente no todos me entretuvieron, pero la hizo memorable e icónica para mí, con grandes vestuarios y un poco de historia de México e inclusión. Julio, Los Hechiceros más allá de Waverly Place. Una continuación muy Disney Channelesca. Y me di cuenta de este término, pues de vacaciones vi otra serie de Disney Channel y ahora lo entiendo. Esta continuación lo transpira en sus efectos, en el timing de las actuaciones y los valores tradicionales, pero tiene cosas interesantes en su dinámica. Y es que a diferencia de Los Hechiceros de Waverly Place,
esta es una serie más nice. Es decir, todos los personajes son bonachones. Por lo regular, los conflictos en esta primera temporada son hechos desde una visión en la que Billy trata de ayudar a su familia, pero esa ayuda le sale mal. Como cuando trata de ayudar a que Justin se relaje. Sin embargo, el hecho de que en ocasiones igual se mete en problemas por vanidad como Alex, pues sí, es como "Do you get déjà vu?" Y lo hace sentir raro, pues había elementos los cuales la serie original hacía mofa de ellos. Por ejemplo, los outfits de Harper. Pero aquí, si bien no son llamativos los de Billy, pues sí logra resaltar. Otros problemas es que si plantea cosas que parece tomarán un rol importante, pero que pasan y pues su repercusión es muy... Eso sí, me agrada que no abusen de la nostalgia y traten este periodo de tiempo como un misterio, centrándose en Billy y adaptando un ambiente nice. Pues creo que es genuinamente su fortaleza el hecho de que en verdad creas que Billy se encariñe mucho con Justin y que es parte de la familia. Como representante de agosto pongo a Ojos de Wakanda, pues me cerró la boca, ya que en su video hice mofa de que trataría de los guerreros que se encargaban de recuperar objetos wakandianos perdidos, pero que por lo visto en Black Panther no habían hecho un gran trabajo, pues se les había escapado uno. Y bueno, de eso trató el último episodio. La verdad hay cosas interesantes que propone la serie, como el no sabemos nuestra repercusión en este mundo. Es decir, siempre minimizamos nuestras acciones, pero uno no sabe si la decisión que tomamos hoy te marcará en tu futuro o inclusive en el futuro de la Tierra. Sin embargo, su mayor problema para mí fue el formato, y es que me hizo imposible el empatizar del todo en sus personajes. En primera, vemos que sí, son objetos extraviados en el mundo y pueden causar conflicto, pero no llegó a clavarse en mi mente esta urgencia de encontrar esos objetos. Tipo, no muestran el cómo llegaron ahí, por qué llegaron, y siento que el que ya estemos en la misión, si bien mediante las acciones de los protagonistas podemos ver un poco el trasfondo de la situación, no hace que se sienta ese peso. Por ejemplo, el de este huevón con Aquiles sí llega a doler la traición, aunque como pues gay person, pues era de lo que era interesante, pero el ver cómo se refugia en las misiones sí me dio una sensación de cierre abrupto. No explotó el potencial en mí, lo que es una lástima, pues la animación es muy hermosa y refrescante a comparación de la serie que sigue, Septiembre. De hecho, acabo de notar que este año fue más de zombies que el anterior. Marvel Zombies es la serie más chill de las animadas, pero me gusta lo que propuso en mí, la esperanza en crisis. Y es que usualmente me gusta verme como Kamala o Shang-Chi en esta serie, alguien que tiene la esperanza de que todo se solucionará y puede que contribuya con esa esperanza, o sea, tomando acciones, pero ese final sin duda es muy desesperanzador. Y una propuesta interesante a mi sobrepensar. ¿Qué pasa cuando sientes que el mundo ya está muerto? Algo que sin duda tiene potencial para una segunda temporada que espero sí se haga. Octubre, Agente de Familia. Si bien he visto Padre de Familia y un episodio del show de Cleveland, esta serie ha cautivado más mi memoria, y es que miren, en un momento de estrés en el que te dicen que cierto país pudiera causar un conflicto global, necesitaba de algo que me ayudara a entender el... ¿Pero qué ha pasado? Y vi esta serie como una oportunidad de ver ese contexto. Y ojo, es estereotípica y obviamente que podría haber mejores que se planteen más cosas. Sin embargo, veo cierto encanto en lo que hacemos sin siquiera pensarlo. Y sí, tuvo cosas que me parecieron interesantes y que me ayudaron a entender la razón en sus primeras 10 temporadas al menos. Eso siendo generosos. Principalmente viendo la ingenuidad de Stan antes de lo que denominaré su flanderización. Pues esa característica de Stan daba una dinámica en la que los conflictos que generaba eran por su pasado, pero que gracias a esa situación le ayudaba a entender más de él mismo o de los demás, lo que también aplica con el personaje de Roger, quien al ser un alien podía aprender cosas muy humanas. Sin embargo, eso cambia con el tiempo, con capítulos
Se vuelven a tomar lecciones ya aprendidas, pero sobre todo con un cambio de personalidades y humor a partir de la temporada 11, en donde pongo el ejemplo de un Stan que al principio no toleraba a Roger, a un Stan que hace de todo para que Roger vuelva, mientras que en recientes temporadas se vuelve a retomar esta trama de que Stan no tolera a Roger, quien sí, su dinámica cambia, pues al principio no salía para nada y después adoptó esto de los disfraces, lo que es parte del chiste, pero que a su vez cambia esa primera decisión de pues que no salía. Funciona, sí, pero es raro. Y claro, algunas de esas cosas, pese a ver los errores, me funcionaron. Sin embargo, siento que hay cosas que en verdad no me funcionaron, que lo tomé como un desperdicio de potencial. A veces sí, siendo por causa de una evolución del programa, pero a veces sintiéndose más forzado para adaptar una trama que haga referencia a algo popular. Sí, no se pasa tanto como Padre de Familia, que literalmente interrumpe todo. Hay otras parodias que se ven que son en otra tierra, pero que en la continuidad de Agente de Familia puede generar incoherencias, como el hecho de que se presente a la verdadera familia de Francine 2 veces, siendo esa segunda vez para un juego tipo esta película de Ready or Not, cual poniéndonos serios es incómodo, pues prefieren hacer parodias a generar tramas utilizando a personajes desaprovechados. Por ejemplo, hasta la temporada 18 empezaron a usar a Hailey y a Jeff más activamente, pero sacrificando su esencia. Es decir, Hailey siempre pudo ser esa antagonista natural para Stan, es la opuesta ideológicamente, y si bien en las primeras temporadas lo hacían, no se apegaban a eso, lo cual entiendo el punto, pues se justificaba para hacer una sátira a esa crítica sin acción. Y de hecho también el programa hace un cuestionamiento a eso, o sea, literalmente se vuelve meta en cierto punto y dice: ya no eres tan activista como antes. en el episodio 14 de la temporada 21. Pero eso se pierde. Algo que también ocurre con otros personajes como Klaus, quien también pasó de ser un habitante de la realidad de Peacemaker a un patinador. Es normal que cambien las dinámicas para no estancarse, pero no siento que se aprovechen y exploten ciertos conflictos y piezas que tienen. Aún así me hace reír. Tiene subtramas y especiales muy interesantes, con finales satisfactorios, como el del vómito de oro, o no sé si era popó de oro. Finales que se alargan, como la historia con Santa Claus. Pero mientras no me hagan sentir indiferencia por Roger, estaré bien, supongo. Y bueno, llegamos a noviembre, la noche de los muertos. Que ¿por qué quiero combinar Día de Muertos con algo gringo como las brujas? Pues no más. Y es que como representante de noviembre pongo a Sabrina, la bruja adolescente. Cuando recién comencé en TikTok, de vez en cuando me aparecían fragmentos de esta serie y sin duda alguna me generaba interés. En primera, al verme proyectado en esos sollozos de Salem, aunque en mi caso era más por ansiedad e incluso Salem me hizo pensar en adoptar a un gato. Él y Taylor Swift. Lo que es irónico, pues no adopté a un gato sino a un perro. En fin, hasta este año decidí darle una oportunidad en esta Spooky Season. Y debo decir que si bien hay elementos de esta serie que me gustaron y me fascinaron, como los vestuarios de Salem en las primeras temporadas, algunas enseñanzas y los efectos prácticos que utilizaban en producción para hacer todo eso, sí hay algunos rastros de esa vieja época de cuando la presión hizo que Britney se repara. Es decir, hay cosas en las primeras temporadas que se han concientizado socialmente, si queremos ponerlo así, como las diferencias de edad. Por ejemplo, Gordy tuvo un ligero crush con la tía Zelda y tiempo después un crush de alguien contemporáneo de Sabrina con Miles. Y también salen queriendo coquetear con Roxy y Morgan. Son criaturas mágicas y al final toman conciencia, no termina bien, o sea, no dan más para ella, pero es curioso que pasaran esas veces. Claro que su mayor problema podría ser la inconsistencia, cosas no tan graves, al menos en las primeras 6 temporadas, aunque comprensibles, pues al menos en las primeras 2 temporadas podríamos decir que se estaba decidiendo y se estaba creando todo este universo
en la marcha. Aún así resalta el hecho de darle a Sabrina 4 mejores amigas a lo largo de toda la serie. También que personajes como Libby, con relevancia, dejaran de aparecer simplemente, al igual que algunos maestros, lo que arruina en la cohesión a un mensaje de amistad y resultaba en ocasiones mi sospecha de favoritismos, tal vez nepotismo, pues hasta cierto punto era triste que en ocasiones dieran explicaciones como de está de vacaciones, o se mudó, o simplemente no se dieran explicaciones, demeritando un poco las enseñanzas familiares y de tolerancia. Piensas mal como yo, pero si te enfocas en los mensajes de sabiduría de la tía Zelda, llegan a ser buenos, como cuando Sabrina va a Salem. También se puede disfrutar desde la cultura pop o un análisis de la cultura pop, por lo que si bien puede caer en el limbo de repetir chistes, enseñanzas, del que no sale como la niñera, pues esa falta de cohesión la hace sentir en verdad rara a veces. Y aquí voy a explayar más en eso, pues una pequeña broma para entrelazar al mes de diciembre. Y es que sí, mencioné las primeras 6 temporadas, pues la séptima es como otra serie. Sí, ya resalté que en las primeras 6 no había tanta cohesión, pero en la última ya ni se esfuerzan. Medio entiendo por qué pasó, redujeron el presupuesto por un escándalo propio de la época. Sin embargo, lo que la hace sentir tan desconectada es dar un volantazo y ocultar algo evidente. Las CIAs ya no estaban. Ojo, que no sé si fue por contrato de que al suceder el escándalo limitaron pues la influencia o los elementos tomados del cómic a solo Sabrina, pero genuinamente no era necesario que omitieran una explicación de por qué las tías ya no estaban en el show. Pues sí, aunque fuera de una manera muy random, la 6ª temporada ya te había planteado una cosa. Hilda se casó y Zelda rejuveneció. Ahí tenían la solución. Hubiera sido hasta cierto punto comprensible, es decir, aseguro que hubiera sido más creíble decir que Sabrina, al ser esta chica dulce, le hubiera dicho a Hilda que comprendía que estaba casada y ahora estaba bien el enfocarse en disfrutar su amor, no cuidándola a ella. Rebuscado, pues a fin de cuentas Hilda no lo hubiera aceptado, pero es mejor decir que pues se fueron y peor que solo regresaron para ese final. Aparte de eso, podría centrarse en las problemáticas que planteó ese final. Sin embargo, en verdad que aplicaron un, si no me acuerdo, no pasó. Pues metieron un conflicto de amor entre no Josh, no ese mesero del reino mágico, sino con Aaron y Harvey, un chico que incluso tratan de desarrollar, cuando era claro que sería difícil que inclusive consideráramos a Aaron como una opción. Sí, era millonario, pero Harvey, bien o mal, había tenido más desarrollo, más apariciones, el público creció con ellos dos. Es gracioso que inclusive pensaran que sobre lo expuesto, Sabrina tendría una mayor conexión con un chico random que presentaron a la mitad de la temporada, la cual comenzó con esta idea progre de mostrar la dificultad de encontrar empleo tras terminar la universidad, tomándose un momento para dar una crítica, y pues si bien a regañadientes consigue ese empleo y conoce a Aaron trabajando ahí, esta carrera laboral de Sabrina se queda muy del lado a la entrada de Aaron, tanto que ni siquiera en la boda asisten sus compañeros del trabajo. Pero bueno, no todo es malo, pues siento que algo interesante genuinamente es esta idea de no adultos. También el que Harvey ya tuviera un rol más activo sabiendo que Sabrina era una bruja, era cool y permitía interacciones con Salem graciosas. Sí vi otra serie en diciembre, pero creo que lo que tenía que decir de Sabrina quedaba mejor que dedicarle un puesto a Hasta que te conocí, la historia de Juan Gabriel. Si bien se siente bonito que plantee una historia en donde la meta final no sea el éxito, sino la autorrealización de hacer paces con su pasado y disfrutar de su meta personal profesional de cantar en Bellas Artes, le faltó. En ocasiones la siento muy apresurada. En cuanto a producción, pues tiene decisiones cuestionables, como cuando en escena cantaba el niño, pero se notaba que no era su voz, era como de, pues a eso estoy satisfecho. Pues podrían haberse alargado y convertido a la serie en una telenovela, pero tiene una visión y el mensaje pues
hay que estar bien con tu vida, aceptar las cosas buenas, sí, pero también las malas. Y además, pues un panorama más bonito de que al menos no soy un mexicano en los turbios 60s y 70s. Pero bueno, mi weird, llegamos al final de este video. Responde, ¿qué series que vi este año tú ya has visto? ¿Cuáles no has visto? ¿Cuáles viste este año? ¿Y qué pondrías en tu top? Para ver si le echo un ojo. En fin, es el primer video de esta sección. Queda el video de canciones que lo publicaré en mi otro canal la siguiente semana. Y por último el de películas. Así que sí, suscríbete si quieres ver mi lista o si quieres compartir la tuya. Por lo mientras me despido diciéndote que te hablo esta variante de Caballero Strange. Chao chao.